Hola, ¿qué tal? Bienvenido al curso Razonamiento Matemático. Mi nombre es Daniel Salas Chávez y a continuación voy a explicarte nuestro segundo tema. A tratar se denomina planteo de ecuaciones. En realidad es el único tema que te puedo garantizar, bueno, entre algunos más, que te puedo garantizar que sí o sí es en examen de admisión a cualquier universidad, instituto, donde sea que tú vayas, inclusive para exámenes de test psicológicos. Es muy importante conocer la idea de planteamiento de ecuaciones. Bien, y para esto vamos a partir, al igual que en todos los temas, estableciendo un breve concepto. Bien, concepto, una idea básica para poder introducirnos en el tema y saber qué es lo que haremos en líneas generales. Bien, hoy nos vamos a enfocar en este tema, nos enfocamos en la interpretación de los enunciados. Bien, siempre nos enfocaremos en la interpretación de enunciados, mediante expresiones algebraicas. Bien, interpretación de enunciados mediante expresiones algebraicas. Esto es lo que vamos a hacer en este capítulo. Bien, interpretación de enunciados mediante expresiones algebraicas. Es decir, cada enunciado, cada expresión que vayamos a ver, tenemos que interpretarla mediante una expresión algebraica. ¿Listo? Es más o menos este el concepto, ¿sí? O también podemos interpretarlo de otra manera. Bien, de manera general, siempre podrás ver un esquema similar a esto. Observa, una expresión verbal, o sea, un enunciado, un texto, la cual debe ser interpretada como una expresión algebraica. Algunos le ponen lenguaje verbal y lenguaje simbólico. Yo prefiero ponerlo lenguaje algebraico o expresión algebraica. Bien, listo. Por eso, si tú revisas el prospecto de admisión San Marcos más actualizado, este capítulo ya no está en RM, sino está en álgebra. Bien, ¿y cuál es el proceso para poder trabajar o para poder tener una expresión verbal mediante expresión algebraica? Se denomina la interpretación, o también conocida como traducción. Para poder tener una expresión de un lenguaje, de una expresión a otro, hay una traducción que debemos de realizar. ¿Ok? Listo. Bien. A continuación, una vez que tenemos claro el proceso general a realizar, vamos a trabajar ciertos casos generales, casos muy importantes que tienes que saber sí o sí para poder desarrollar correctamente este capítulo. Bien, comencemos con los casos principales. ¿Cómo es que se representa mediante una expresión algebraica un número? Bueno, esto está bastante sencillo, ¿no? Esto se representa con una X. Puede ser una N, puede ser Y, puede ser R, M, no sé, lo que tú uses, pero siempre yo lo voy a representar con X, ¿ok? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero representar el doble de un número? Y esto significa decir el doble de X. El doble de un número es lo mismo que decir el doble de X. Y esto es así, 2X, 2 por X. También es equivalente la expresión que dice así: 2 veces un número, o sea, 2 veces X. 2 veces un número, 2 veces X es lo mismo. Bien, ambas expresiones son equivalentes. La palabra doble significa 2 veces. Por esto ambas expresiones son equivalentes, dan la misma expresión algebraica. Pero, ¿qué pasa si yo quiero plantear algo un poquito más interesante y te digo 2 veces más que un número, es decir, 2 veces más que X? ¿Cómo planteamos la expresión 2 veces más que X? Es X aumentado en 2 veces más. 2 veces más que X más 2 veces X es el triple de X. Bien, 3 veces X, ¿de acuerdo? ¿Y cómo es que podemos plantear así? Mira, tantas veces un número, observa atentamente aquí,
tantas veces x, o sea, tantas veces un número como sí mismo, ¿bien? Tantas veces un número, tantas veces x como sí mismo. La palabra veces significa multiplicar, así que voy a proponer x veces un número. Esto es decir, x por x, o sea, x elevado al cuadrado. Esto significa tantas veces un número como sí mismo, ¿ok? Importante expresión que debemos manejar. Por aquí también quiero establecer lo siguiente, la suma de dos números, ¿bien? ¿Cómo planteamos o cómo podemos expresar mediante una expresión algebraica, para la redundancia, la suma de dos números? Bien, esto es bastante práctico. Si nuestros números son a y b, la suma es plantear a más b. Y si yo quiero representar, si quiero establecer la diferencia de dos números, ¿cómo podemos hacer para plantear la diferencia de dos numeritos? Bueno, es lo mismo. Si nuestros números fueran a y b, la diferencia es restarlos, uno menos el otro, el valor de uno menos el otro. Bien, ¿por qué lo propongo así? ¿Por qué te estoy planteando ahora estas expresiones? Porque a continuación te puedo decir algo un poquito más elaborado. Observa atentamente. Puedo decirte así, el doble de un número, y estamos planteando que un número es x, o sea, el doble de un número, el doble de x, ¿sí? Aumentado en 7. El doble de un número, el doble de x, aumentado en 7. Puede ser en 8, en 9, en cualquier cantidad. Yo pongo en 7 porque es lo que se me ocurre. Bien, entonces, ¿cómo podemos plantear esto? Aquí, para evitar ambigüedades, para que esté bastante claro, voy a colocar una coma. El doble de un número, el doble de x, coma, o sea, una separación. Bien, para poder decir así, el doble de un número significa 2 veces x más 7. Eso quiere decir, el doble de un número aumentado en 7. Sinónimo de aumentar es suma, la suma, ¿bien? ¿Correcto? Pero puedo poner algo así. Observa el doble, mira, vamos a hacer un poquito más elaborado. El doble de la suma, ¿bien? El doble de la suma de un número y 7. Mira lo que estoy planteando, ¿eh? El doble de la suma de un número y 7. El doble de la suma de un número con 7 o el doble de la suma de un número y 7. ¿Cómo es esto? El doble significa multiplicar por 2 la suma de un número y 7, es decir, x más 7, pero aquí quiero el doble de esta suma. Bien, mucho cuidado con cómo estamos planteando cada uno. Bien, ahora también puedo decir así, observa, el exceso de a sobre b. Mira, el exceso de a sobre b. Es decir, una cantidad menos otra cantidad. Recuerda que la palabra exceso significa una sustracción, una diferencia. Y aquí lo que se habla es el exceso sobre, el exceso de una cantidad sobre otra cantidad. Y esto se establece así, el exceso de A sobre B, la diferencia, ¿bien? La diferencia de A y B, el exceso de A sobre B. Mucho cuidado, no vayas a plantear división, no, es exceso, sustracción, ¿bien? Aunque también podemos expresarlo así, de esta manera, observa atentamente. A es excedido por B, ¿bien? A es excedido por B. La palabra, el verbo exceder ahora está aquí, mira, es excedido por. ¿Esto qué significa? Que está al revés. B es mayor que A, bien, así de esta manera. Caso muy importante, muy especial que manejes, bien. Y ahora, ¿qué pasa si yo te digo lo siguiente? Observa la suma de los cuadrados de dos números. La suma de los cuadrados de dos números. ¿Cómo vamos a plantear esto? ¿Cómo se puede hacer?
la suma de los cuadrados de dos números. Bueno, aquí es un poquito más sencillo, la suma de los cuadrados de dos números. Bien, a al cuadrado más b al cuadrado. Pero también te puedo decir así, observa, el cuadrado de la suma de dos números, ¿bien? El cuadrado de la suma de dos números, ¿ok? El cuadrado de la suma de dos números. ¿Esto qué significa? ¿Qué debemos hacer aquí? Voy a plantear a más b, pero todo elevado al cuadrado, ¿bien? A más b todo al cuadrado. Mira la gran diferencia que hay entre un caso con otro caso, ¿bien? Algunos casos muy importantes también que quiero colocar aquí para que tengamos en cuenta y nos pueda ayudar mucho en el desarrollo de los ejercicios es el siguiente: tres números consecutivos, ¿bien? Tres números consecutivos. ¿Cómo planteamos a tres números que son consecutivos? Bueno, eso está un poquito más sencillo. Puede ser una de las formas más comunes, es esta: x el primer número, x más 1 el segundo número y finalmente x más 2 el tercer número. Otra forma muy conocida también es esta, mira, un número central x, el número anterior x menos 1 y finalmente el número posterior, el que sigue, el llamado x más 1. Bien, esto también es importante conocer. ¿Cuál de las dos es conveniente? La que a ti te parezca mejor. Yo te estoy explicando que hay dos maneras. Según también la situación, según el problema, también es importante determinar cuál debemos manejar. Yo recomiendo mucho conocer ambos y bueno, ya de ahí tú decides cuál te parece mejor. Pero siguiendo la línea de los tres números consecutivos, bien, bajo la misma idea de tres números consecutivos, ¿qué pasa si te digo ahora que los tres números consecutivos son pares? ¿Cómo es esto? Recuerda que los pares, 2, 4, 6, 8, 10, son números en progresión aritmética de razón 2, o sea, aumentan de 2 en 2 sus valores. Esto quiere decir que puedo plantearlos así: x el primero, x más 2 el segundo y el tercero como x más 4. Ahí están mis tres números, ¿ves? O también de la otra manera, de la otra forma, podemos decir que si x es el central, el anterior se llama x menos 2 y el posterior se llama x más 2. Bien, listo. Cuando, siempre y cuando, ojo, esto se cumple siempre y cuando que x es un número par. Si esto no se cumple, no está correcto. Bien, ahora, ¿qué pasa bajo la misma idea si te digo tres números consecutivos? Pero ahora yo quiero que los tres números consecutivos sean todos impares. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué sucede en este caso? Mira, los impares, ¿cómo es que aumentan? ¿Cómo cambian los impares? A ver, 1, 3, 5, 7, 9. Ellos aumentan también de 2 en 2 como los pares. Esto quiere decir que los podemos plantear como x el primero, x más 2 el segundo y finalmente x más 4 el tercero. De esta forma, porque aumentan su valor de 2 en 2. Aunque también puedo plantearlo así: el central lo llamo x, el anterior x menos 2 y el posterior, el siguiente, lo llamo x más 2. ¿De acuerdo? Siempre funciona de esta manera, aunque debo de aclararte que este valor de x necesariamente es un valor impar. Necesariamente este x es impar para que pueda funcionar. Recuerda, 1, 3, 5, 7 avanzan de 2 en 2. Así que aquí es un caso importantísimo a destacar. Bien, también, ¿qué otro caso notable es importante? Otro caso general muy importante conocer y manejar siempre y cuando que estemos en problemas sobre el planteamiento de ecuaciones es el siguiente caso: el inverso de un número. Bien, el inverso de un número para nosotros es el inverso de x. ¿Cómo planteamos el inverso de x? El inverso de un número, esto es x elevado a la
menos 1 o, como te enseñaron en álgebra, 1 partido por x, 1 entre x, da lo mismo, ¿bien? Ojo que puede ser el inverso o también puedes ver en algún texto el recíproco, ¿bien? El recíproco es otra forma muy común de poder establecer aquí lo que uno quiere reconocer con x elevado a la menos 1, ¿bien? Ahora, otro caso muy importante, si un texto nos dice así, la razón de dos números, para nosotros en particular los llamaré A y B. ¿Cómo se plantea la razón? Esto seguro lo has visto en aritmética con mi amigo Leito. La razón es una división. Esto es una razón, una división. Y si yo quiero plantear la razón de A y B, planteo el cociente A partido por B, o también puede ser al revés, B partido por A. Bien, en ambos casos los dos representan lo mismo. La razón es la división. A entre B o B entre A. Siempre ten en cuenta este casito, ¿bien? Que es muy importante, bastante importante también reconocer o plantear lo siguiente: el producto de dos números, o también puedo decirlo puntualmente como el producto de A y B. Producto significa multiplicar. El resultado de multiplicar A y B puede ser así, juntos, pegaditos, A y B tal cual, o también puede ser así, A por B con una aspita chiquitita en medio de ambos. Esto también significa el resultado de una multiplicación. Siempre recordemos esta situación. Bien, entonces hasta aquí cerramos los casos generales, los más comunes, los más frecuentes, y por aquí a continuación vamos a establecer un ejemplito en el cual podamos aplicar todo lo que te he enseñado, o bueno, no todo, ¿no? Solo las cosas más importantes o algunas de estas también. Mira, puedo decir así: el triple del exceso, bien, observa, estamos mezclando conceptos, el triple del exceso de un número, mira, el triple del exceso de un número sobre 9, o no, sobre 11 ya. El triple del exceso de un número sobre 11 es 72. ¿Cuánto vale dicho número? ¿Cuánto vale dicho numerito? Bien. Ahora, para poder resolver correctamente este tipo de ejercicios, siempre sugiero establecer una lectura. La primera lectura nos indica que estamos ante un problema de planteamiento de ecuaciones, obviamente. La segunda lectura nos indica qué es lo que vamos a hacer. Reconozcamos a la variable. La variable es un número, no conocemos al número, ¿no? En este caso la incógnita. Digo entonces, x representará a nuestro número. Como planteamos aquí al inicio en los casos generales, esto está aquí, ¿bien? Ahora, el texto nos habla acerca de el triple. La palabra triple es multiplicar por 3 veces el triple de un número, pero ojo, dice el triple del exceso. La palabra exceso, exceder, estamos por aquí. Diferencia, exceso es sustracción. Vamos a plantear la diferencia de un número y 11. El triple de esto vale 72. Bien, una vez que hemos planteado la ecuación ya está bastante más sencillo. Este 3 que multiplica lo vamos a pasar a dividir. Ese 11 que resta lo vamos a pasar a sumar. X vale 24 más 11. Finalmente 24 más 11 resulta 35. La pregunta, el ejercicio, el ejemplo solo nos pide calcular el número, 35. También hubiera podido pedirnos no solamente el número, te pueden pedir la suma de las cifras, el producto de las cifras, la mayor cifra o la menor cifra. Son diversas cosas que te puede pedir un problema. Sugiero siempre que leas detenidamente realmente qué es lo que pide un ejercicio, no solo basta con resolver una ecuación. Bien, hasta aquí concluimos la parte teórica
y conmigo nos vemos luego en la parte de la resolución de los ejercicios. Hasta pronto.